En este vídeo voy a tratar uno de los temas más debatidos últimamente, y es que el iPad Pro está evolucionando a pasos agigantados. Cada vez se parece más al MacBook y en un futuro es posible que llegue a sustituirlo. En este vídeo voy a tratar todos aquellos puntos que debéis tener en cuenta a la hora de elegir una máquina u otra, porque esa es una de las preguntas que más me hacéis, así que debéis estar suscritos porque vendrán más vídeos en donde resolveré vuestras dudas y además vendrá también un sorteo. Vamos a ello. Y vamos allá con esos puntos que debéis tener en cuenta a la hora de elegir un dispositivo u otro. Deciros que voy a tratar sobre todo el iPad Pro porque es el que más se asemeja al MacBook, y voy a tratar todos los MacBook por igual, es decir, las diferencias que hay principalmente entre el MacBook, ya sea MacBook Pro, MacBook Air o MacBook Pro de 16 pulgadas y el iPad Pro. Y en esta ocasión voy a hablar del iPad Pro 2020, que es el que ha salido hace unos días y es el que actualmente creo que está más al nivel de los MacBook. Vamos a empezar con el primer punto clave, que es el teclado. Tenemos ahora un nuevo teclado en el iPad Pro, el Magic Keyboard, que realmente ya es como una pieza clave indispensable para poder llegar a sustituir a un MacBook, ya que incorpora el trackpad. En este caso tendríamos un 3 en 1, tenemos una funda que nos permite proteger nuestro iPad Pro, un teclado tipo tijera, esto es importante, luego os diré por qué, y el trackpad incluido para poder utilizarlo como si fuera el trackpad habitual que utilizamos en nuestro MacBook. Prácticamente ha convertido el iPad Pro en una herramienta que podemos utilizar tanto para escribir documentos de ofimática, para trabajos de diseño, etcétera, cosas que anteriormente no podíamos hacer ya que nos faltaba la posibilidad de un trackpad en el iPad. Esto sería un punto muy importante, y también que sea tipo tijera. Actualmente en el MacBook Air el último que ha salido, en el MacBook Pro de 16 pulgadas, falta un MacBook Pro de 14 pulgadas que saldría en breve, pero actualmente todos estos utilizan el teclado tipo tijera. Mi consejo, ya sabéis que ha habido bastantes problemas con el teclado tipo mariposa, que es el que actualmente el MacBook Pro de 13 pulgadas, aunque ha sido mejorado respecto a los anteriores, sigue llevando. Apple ha cambiado todos los teclados por algo, ya estáis viendo que la mayoría de sus dispositivos ya ha elegido el tipo tijera. Yo actualmente tengo el MacBook Pro de 15 y utilizo el tipo mariposa, no me ha dado problemas, pero sabemos que generaba ciertos defectos, así que mi consejo actualmente es que si elegís algo por el teclado, os vayáis a la opción de MacBook Air o de MacBook Pro 16. El del MacBook Pro 13 pulgadas, esperaros porque próximamente se baraja que saldrá uno ya con este nuevo teclado tipo tijera. No solo debéis fijaros en el tipo de construcción interna, en el diseño que tiene este teclado, sino también en la ergonomía. Es obvio que el teclado del iPad Pro, que es un teclado portátil, no es tan cómodo como el de nuestro MacBook, ya que, por ejemplo, no tenemos una zona para reposar los brazos. Es algo que es para utilizar, para llevar de viaje y que sea lo más fino posible y que te saque de un apuro. Pero yo realmente no me acostumbraría a utilizar muchísimo y solo tener el teclado del iPad como ordenador principal. Otro de los puntos importantes que ha marcado un antes y un después ha sido la utilización del ratón, del cursor en el iPad Pro. Esto ha sido gracias a la última actualización de iPadOS. Hay que decir que el funcionamiento es muy parecido al del MacBook, pero con ciertos matices. Por ejemplo, en el caso del iPad Pro, si dejas el cursor sin moverse cierto tiempo, desaparece y puedes trabajar, por ejemplo, de forma táctil o con el Apple Pencil directamente en el propio iPad. Es muy parecido, pero como siempre, yo no sé si es también por tema de acostumbrarse, sigo teniendo más posibilidades a la hora de utilizar el ratón en el MacBook, además de que tengo multiventana, etcétera, pero está casi acercándose. Para realizar otras tareas que anteriormente no podía realizar porque me faltaba un cursor, pues ahora la verdad que me ha facilitado muchísimo la vida a la hora de redactar documentos o cosas así.
Yo os estaba hablando de la posibilidad de tener múltiples ventanas en mi escritorio y esto es gracias a macOS. Es que esta es una de las diferencias clave, macOS y iPadOS, que lo tenemos desde hace muy poquito y cambia muchísimo el uso, no solo por las multiventanas, a la hora de abrir aplicaciones, por poder gestionar varios escritorios en una misma máquina, sino que también por la tienda de aplicaciones / programas que vamos a encontrar en uno u otro. Hace muy poquito me estáis preguntando, por ejemplo, si AutoCAD era posible utilizarlo en iPad. Yo sé que está la aplicación de AutoCAD, pero los desarrolladores de AutoCAD no han permitido realizar ciertas funciones que sí que tengo en mi MacBook. Por ejemplo, en iPad solo vais a poder abrir un proyecto de AutoCAD, pero no vais a poder editarlo. Ese es el principal problema que tiene iPadOS, que muchísimas aplicaciones que tenemos en el Mac todavía no han sido desarrolladas para iPad. Incluso las propias de Apple, como Final Cut Pro, todavía no podemos encontrarlas en iPadOS y eso es una gran deficiencia, porque incluso que la propia Apple no haya terminado de dar el empujón suficiente a este tipo de aplicaciones para utilizarlas en el iPad hacen que creadores de contenido, por ejemplo como yo, o diseñadores, no cambien su MacBook por el iPad porque no puedo encontrar herramientas que me sirvan a la hora de trabajar. Eso sí, hay aplicaciones también como Lumia Fusion que también te permite editar vídeo directamente ahí, o diseño gráfico, pues tenéis también Pixelmator, etcétera, diferentes herramientas que sí que encontraréis en iPad. Si hablamos de interfaz y de poder desplazarse por ella, es mucho más productiva y rápida, obviamente, la interfaz de iPadOS, que me permite realizar gestos, incluso el reconocimiento facial para desbloquear la pantalla de mi iPad. Es mucho más intuitiva porque tengo una pantalla táctil, tengo incluso la posibilidad de utilizar un Apple Pencil. Otro punto clave es el almacenamiento. Es obvio que Apple quiere que utilicemos iCloud y cada vez tenemos más dispositivos conectados. Yo ocupo realmente 500 gigas, tengo en el almacenamiento de vídeos, etcétera, y es una buena opción porque así tengo acceso desde cualquier dispositivo de Apple. Pero si queréis un almacenamiento local, vais a tener mayor almacenamiento y más posibilidades en un MacBook. De hecho, en el MacBook Pro de 16 pulgadas creo que llega a 8 terabytes. Y en el caso del iPad Pro pues se queda bastante corto a diferencia del MacBook Pro. Y vamos a por otro punto fuerte, en este caso el iPad aquí gana por goleada y se trata de las cámaras, todas las cámaras, porque no solo voy a hablar de la nueva cámara, triple cámara con sensor LiDAR, sino que incluso la TrueDepth, o sea, la cámara de FaceTime en el MacBook llega a una calidad HD 720p. Si queréis realizar videollamadas y tal, pues podéis salir del paso, pero para realizar videollamadas más pro, para grabar incluso videoconferencias y tal, iros al iPad Pro, que tiene mayor calidad, y no solo a la hora de grabar vídeo, que te permite incluso una calidad 4K, sino que también te da más opciones a la hora de escanear documentos y la realidad aumentada. Ya sabéis que este nuevo sensor LiDAR te permite trabajar en 3D. Todas aquellas profesiones que se dediquen al diseño o a este ámbito, sin duda el iPad Pro se ha convertido en una herramienta excelente para poder desarrollar su profesión. También hay que tener en cuenta que te permite grabar vídeos en 4K, que lo podéis hacer directamente desde el iPad Pro. Esto no lo podéis hacer con el MacBook, y es importante el sonido. Tenemos incluso 5 micrófonos y 4 altavoces para poder hacerlo directamente en el iPad Pro. Como os digo, el iPad Pro está también pensado para creadores de contenido, de vídeo, de música incluso, y este es un punto muy diferenciador respecto al MacBook. Hay profesores que incluso me preguntan, y creo que es una herramienta excelente, sobre todo ahora que estáis dando clases online a niños y tal. Con el iPad Pro podríais grabaros, hacer videoconferencias vosotros mismos, buen sonido, buena imagen y encima súper rápido a la hora de editar y utilizar aplicaciones dedicadas a ello en el iPad. Y es verdad que los MacBooks son ordenadores portátiles muy ligeros, muy fáciles de llevar y también con un extra de batería. Yo recuerdo que cuando utilizaba mi primer ordenador portátil, que era un Vaio, pues era súper robusto y encima se me acababa la autonomía enseguida. En comparación, cuando me compré mi primer MacBook Air era una delicia, ¿no? Pero hay que decir que el iPad Pro todavía es más portable y es algo importante, no solo la portabilidad, sino que podemos conectarlo desde cualquier sitio.
ya que dispone de la posibilidad de ponerle una tarjeta SIM y tener 4G en la misma. A nivel de conectividad también debéis tener en cuenta una cosa, que es un detalle, pero bueno, yo lo dejo caer por aquí. Wi-Fi 6 es la última actualización de Wi-Fi en el iPad Pro último 2020, sí que viene incorporado. En el MacBook Pro de 16 pulgadas, no sé por qué no se lo llegaron a poner todavía, supongo que la siguiente sí que lo tendrán. Si queréis el extra de conectividad, obviamente con 4G, etcétera, tendréis que ir a por el iPad. Eso de siempre poder estar conectado es algo importante. Y también los puertos. En el iPad Pro tenemos un USB tipo C, solo tenemos uno. En el caso del MacBook normalmente pues tenemos mínimo 3 conectores USB tipo C para poder conectar diferentes dispositivos. Y para finalizar, dos de los puntos más importantes. Uno, la pantalla. En el iPad Pro tenemos una de las mejores pantallas del mercado, que incluso nos incluye 120 Hz de tasa de refresco con esta tecnología PreMotion, además de la precisión de color en cuanto a la gama cromática. Para todos aquellos fotógrafos, diseñadores gráficos, yo sé que esto es algo que solicitan y lo tienen en el iPad Pro, pero eso sí, para según qué tipo de tareas que requieran más, necesitarán una máquina como el MacBook. Y luego tenéis que tener en cuenta el precio. El precio aquí es muy relativo porque obviamente en función de qué máquina elijas se me pueden disparar las cifras, pero en el caso de un MacBook Air muy parecido a lo que sería el iPad Pro y tal, podemos obtener con el mismo teclado y tal un precio de 1.200 euros, con estas diferencias que os estaba diciendo, pero más o menos el mismo precio teniendo en cuenta que compremos también el Magic Keyboard en el caso del iPad Pro. Para aquellos que, sobre todo universitarios, que me lo preguntáis muchísimo, yo recomendaría más universitarios de según qué carrera, carreras como las científicas, que normalmente se requieren programas como AutoCAD, MATLAB, etcétera. Yo elegiría un MacBook antes que un iPad Pro, por lo que os he dicho anteriormente. Y este ha sido el vídeo, espero que os haya gustado. Dejadme en comentarios qué elegiríais vosotros, si iPad o MacBook, que así me oriento para próximos vídeos acerca de este tema. Ya sabéis que debéis darle al like aquí abajo, suscribiros al canal. En Patreon también tenemos una familia súper guay, que estos días de la cuarentena los estéis pasando lo mejor posible, que ya pronto se acaba. Mucho ánimo, mucha fuerza y nos vemos en siguientes vídeos. Chao.